Capítulo 1. La decisión de Minato. 4 shinobi de Konoha estaban de pie, frente a un niño con un velo cubriéndole el rostro. Detrás de él, 3 shinobi de Suna yacían en el suelo, heridos, con la mirada fija en el hombre de pelo amarillo que lideraba el equipo de Konoha. El equipo estaba formado por 3 jóvenes shinobi y el hombre de pelo amarillo. Deberías apartarte, chaval, dijo el hombre de pelo amarillo, Minato. Nuestra misión es recuperar el pergamino. No hay necesidad de derramamiento de sangre. El chico respondió con cortesía en la voz. Lo siento. Tengo una hermanita y un gato esperándome en casa, y su supervivencia depende de todo lo que pueda ayudar al pueblo en hacerlo. Los ojos de Minato se suavizaron por un momento, un destello de respeto cruzándolos. Entonces un destello decidido la reemplazó. Metió la mano en su bolsa, sacó un kunai de 3 puntas y se lo lanzó al chico. El chico le miró directamente, sin inmutarse, ajeno al peligro que se le acercaba a toda velocidad. Minato se concentró, con la intención de activar su técnica de Raijin volador para teletransportarse a la posición del kunai, justo delante del chico. Pero no pasó nada. Su cuerpo no se movió. Lo intentó de nuevo, buscando su chakra, pero se había ido. Completamente sellado. ¿Pero qué?, murmuró Minato, con la mente acelerada. La voz del niño cortó el aire, calmada pero firme. Lo siento, pero no puedo fallar ahora. Con un borrón de sellos de manos, el niño inhaló profundamente y desató una ráfaga de viento por la boca. Liberación del viento. Gran avance. La ráfaga rugió hacia adelante, arrasando el suelo. Minato, incapaz de reunir chakra para un jutsu, saltó a un lado, esquivando por poco el ataque. Miró a su equipo. Kakashi, rápido como siempre, había levantado un muro de barro estilo tierra para protegerse a sí mismo y a los demás. La pared resistía firme al viento, la tierra desmoronándose de sus bordes. Los ojos de Minato volvieron al niño. Esos ojos negros estaban fijos en él. El pelo del niño se levantó ligeramente, como si le hubiera atrapado una brisa ligera, aunque el aire a su alrededor estaba quieto. La mente de Minato funcionaba rápido. Notó algo más cuando el niño parpadeó, solo por una fracción de segundo, la presión sobre su chakra se alivió. Pudo sentirlo de nuevo, brevemente, antes de desaparecer una vez más. Sus ojos se abrieron de par en par cuando las piezas encajaron. Si lo que creo que está pasando, pensó, esto podría causar caos en todo el mundo shinobi. La habilidad del chico no se parecía a nada que Minato hubiera encontrado. Anulaba chakra, volviendo inútil la herramienta más vital de un shinobi. Un dojutsu, se dio cuenta, uno que podía suprimir chakra siempre que el chico mantuviera el contacto visual. En un combate 1 contra 1, esta habilidad podría hacer imparable al chaval. Sin jutsu, sin técnicas, solo habilidad pura contra un oponente sin poder. Pero en una pelea grupal, el niño tendría dificultades para mantener la concentración en varios objetivos. Parpadear también rompió el efecto, aunque solo fuera por un momento. Era una limitación, pero el poder de tal habilidad en sí misma era una amenaza como ninguna otra. Minato tenía la mente en marcha. Si este chico sobrevivía, si esta habilidad se extendía, podría cambiar el equilibrio de poder entre las naciones. Los ancianos de Konoha exigirían la eliminación del chico. Un dojutsu como este era demasiado peligroso para dejar vivir. Podía anular las técnicas más fuertes y dejar indefensos incluso al shinobi más hábil. El pergamino que buscaban ahora parecía trivial en comparación. Sin embargo, Minato dudó. Las palabras del niño resonaban en su mente. Tengo una hermanita y un gato esperándome en casa, y su supervivencia depende de todo lo que pueda ayudar al pueblo en hacer. No puedo fallar ahora. Las palabras tenían peso, una determinación que Minato entendía demasiado bien. Tenía a su propia familia esperándola en Konoha, Kushina, a sus alumnos, a sus amigos. Su deber era con ellos, con el pueblo. Dejar que este chico se marchara podría poner en peligro todo lo que juró proteger. Pero entonces otra voz asomó en su memoria. Jiraiya, su sensei, había hablado de una visión del sabio Sakpo. Hay una profecía, muchacho, le había dicho Jiraiya una vez. Alguien con ojos azules y alguien con ojos negros perezosos no solo cambiará el mundo ninja, sino que también lo protegerá. Los ojos azules de Minato siempre le habían marcado como especial, al menos en la opinión de Jiraiya. Su sensei creía que él era el de ojos azules, destinado a transformar el mundo shinobi. Y este chico, con esos ojos morados, había algo en ellos. No eran corrientes. Incluso era un dojutsu. ¿Podría ser el otro del que habló Jiraiya? El de ojos negros perezosos, destinado a estar junto a la persona de ojos azules en el cumplimiento de la profecía. La determinación de Minato flaqueó.
Matar al chico aseguraría la seguridad de Konoha, al menos por ahora. Pero ¿y si su sensei tenía razón? ¿Y si este chico formaba parte de algo más grande, un camino hacia la paz al que Jiraiya Sensei había dedicado su vida a perseguir? Minato no podía ignorar esa posibilidad. La profecía no era solo un cuento para dormir. Era una guía, una esperanza para un futuro donde el ciclo de guerra y muerte pudiera terminar. Un mundo en el que viviría su futuro hijo. Miró al chico de Suna. El chico se mantuvo firme, su velo ondeando ligeramente mientras el viento de su jutsu se desvanecía. Los shinobi de Suna que le seguían en el suelo, sus ojos saltando entre su última esperanza y el equipo de Konoha. Los alumnos de Minato se quedaron tras el muro de barro, esperando su señal. Kakashi analizaba cada uno de sus movimientos. Minato sopesó sus opciones. Si perdonaba al niño, se volvería más fuerte, más hábil con este dojutsu. Si Minato lo mataba, eliminaría una amenaza pero arriesgaría destruir algo vital para el futuro que su sensei había imaginado. Pensó en Kusina, en su sonrisa, en su fe inquebrantable en él. Pensó en la aldea, en los rostros de aquellos a quienes juró proteger. Y volvió a pensar en las palabras del chico. No eran tan diferentes, ¿verdad? Ambos lucharon por quienes amaban, por las personas que dependían de ellos. La determinación del chico, su disposición a enfrentarse a 4 shinobi de Konoha por el bien de su familia, carcomía la conciencia de Minato. Minato bajó un poco su kunai. Su equipo lo notó, sus posturas cambiando, inseguros. El niño no se movió, sus ojos seguían fijos en Minato. Minato tomó su decisión. La misión era importante, pero el futuro era más. La profecía de Jiraiya, la determinación del chico, la débil esperanza de un mundo mejor, todo apuntaba a un solo camino. Capítulo 2. Cultivo de aura. Dios mío, me voy a morir, gritó Shota en su mente mientras miraba a Minato Namikaze, el destello amarillo de Konoha y sus 3 alumnos. Solo esperemos que mi habilidad le impida teletransportarse, o estoy. Shota no era nuevo en este mundo. Era una persona reencarnada, arrojada al mundo shinobi con recuerdos de otra vida. Había estado en innumerables misiones, luchado en la guerra y enfrentado peligros que la mayoría en la Tierra no podía imaginar. Pero seguía siendo humano. Y ningún humano, salvo Madara Uchiha o Hashirama Senju, podía plantarse ante Minato Namikaze sin miedo. El hombre era una leyenda, una fuerza de la naturaleza. El corazón de Shota latía con fuerza. Solo esperemos que mis palabras le hayan tocado de alguna manera, pensó. Puede que pareciera hablando en el anime, pero este tipo mató a 1000 shinobi de Iwa sin piedad, tenía razón en preocuparse. Minato había visto la habilidad de Shota para cancelar chakra y consideró que era demasiado peligroso dejarla vivir. Un niño con un dojutsu que podía anular el núcleo de la fuerza de un shinobi era una amenaza para Konoha, para todo el mundo shinobi. El pergamino que buscaban, un mapa de bases ocultas de Iwa, no era nada comparado con el caos que esta habilidad podía desatar. La misión de Minato era clara. Era para recuperar el pergamino. Pero ahora, ante el poder de Shota, sopesaba una elección más oscura sobre si eliminar la amenaza o no. Sin embargo, algo frenaba a Minato. La profecía que le había contado su sensei. La misión de Shota parecía sencilla al principio. Formaba parte de un equipo de Suna, con 3 Chunin y un Jonin encargados de robar un pergamino a un escuadrón Iwa. El pergamino contenía las ubicaciones de bases secretas de Iwa dispersas por la tierra de la Tierra. Habían conseguido llevárselo. El siguiente paso fue entregárselo a Suna. Tranquilo, pensó Shota. Pan comido. Entonces apareció Konoha. Y no cualquier equipo de Konoha, Minato Namikaze y sus estudiantes. Eso sí que es mala suerte, pensó Shota, con el estómago retorciéndose. La pelea comenzó antes de que Shota pudiera parpadear. Minato había decidido ir tras el Jonin y los otros 2 miembros de su equipo. Minato había lanzado un kunai de 3 puntas antes de que comenzara la pelea entre Shota y Minato, hacia los otros shinobi de Suna. Ahora, desapareció en un instante, reapareciendo detrás del Jonin de Suna. Un Rasengan giró en la mano de Minato, brillando con chakra puro, listo para terminar la pelea de un solo golpe. Shota reaccionó por instinto. Sus ojos se fijaron en Minato, activando su dojutsu. El Rasengan parpadeó y desapareció, el chakra de Minato sellado. Minato no se inmutó. Se giró, golpeando el pecho del Jonin con un puñetazo, y luego le clavó una rodilla en el estómago. El Jonin jadeó, dejando caer el pergamino que había estado sujetando. Minato lo arrebató, sus ojos lo escanearon al instante. Su rostro se ensombreció. Un señuelo, murmuró. Su mirada se dirigió a Shota, dándose cuenta de ello. El pergamino real debe estar con el niño.
Minato le dio una patada en el cuello, dejándolo al suelo, inconsciente pero vivo. No lo mató, las tensiones entre Konoha y Suna se habían calmado, y Minato no estaba allí para reiniciar una guerra. Pero sus ojos se fijaron en Shota, calculadores. El chico será un problema, pensó. Shota, aún sosteniendo la mirada, miró su propia mano, la que Minato había usado para formar el Rasengan. Inclinó la cabeza, su voz resonando por el campo de batalla. ¿Era ese tu jutsu característico? ¿El que todos dicen que puedes usar sin sellos con las manos? Hizo una pausa, con un tono casi casual. No parecía gran cosa. La ceja de Minato se contrajo, atrapada entre la sorpresa y la diversión. Shota enderezó la mano, concentrándose en ella como si estuviera estudiando algo. Los ojos de Minato se entrecerraron. ¿Está intentando usar Rasengan después de verlo una vez? Pensó. No sé si debería sentirme ofendido porque intente un jutsu que me llevó 3 años crear o sonreír ante su confianza detrás del muro de barro que Kakashi había levantado. Obito resopló, su voz lo suficientemente alta para escucharse. ¿Está intentando usar el jutsu de Sensei solo con mirarlo? ¡Qué idiota! Sus palabras se intervieron, con los ojos abiertos de par en par. Una esfera azul brillante de chakra giró en la mano de Shota. Un Rasengan perfecto, formado en lo que parecía su primer intento. La mandíbula de Minato se tensó. Los ojos de Kakashi se abrieron de par en par. Rin y Obito se quedaron mirando, paralizados. Incluso los shinobi heridos de Suna detrás de Shota quedaron boquiabiertos, olvidando su dolor por un momento. Shota sonrió para sus adentros. Vale, no voy a mentir. Solo farmeo aura, pensó. En realidad no había copiado el Rasengan en el acto. Llevaba 4 años entrenando para dominarlo, esforzándose en secreto, usando sus conocimientos de su vida pasada para recomponerlo. Pero para los demás, parecía que había visto el jutsu de Minato y lo había replicado en segundos. ¡Qué fastidio!, pensó, suspirando. Esto va a atraer demasiada atención sobre mí. Pero tenía que hacerlo. Si necesito usar Rasengan más adelante, al menos puedo decir que lo copié de Minato. La atención era lo último que Shota quería. Su dojutsu o lo que fuera, Kekkei Genkai, Kirk, habilidad especial, ya le convertían en un objetivo. En Suna, la gente susurraba sobre él, le observaba, esperaba cosas de él. No le gustaba. La fama traía problemas, y los problemas traían peligro. Pero no podía dejar de usar su habilidad. Era su carta ganadora, su ventaja en un mundo donde la supervivencia exigía todas las ventajas. Su conocimiento del anime Naruto, combinado con su habilidad de borrado, era todo lo que tenía para sobrevivir en misiones como esta. Minato, aún procesando lo que había visto, sintió una mezcla de sorpresa e inquietud. Acababa de ver a un niño de apenas 10 años usar un jutsu que le había llevado años crear y dominar. No solo es un Kekkei Genkai peligroso, sino que también es un prodigio, pensó. Este chico me está poniendo difícil dejar que se vaya. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. El chico era una paradoja para él, lo suficientemente peligroso como para exigir la eliminación, pero lo bastante convincente como para hacer que Minato cuestionara esa elección. Minato suspiró. Los shinobi de Suna detrás de Shota intercambiaron miradas, sus pensamientos acelerados. ¿Era así de bueno?, susurró uno. Sabíamos de su Kekkei Genkai, pero también tiene talento en ninjutsu, murmuró otro. El otro asintió, tenemos que contarle esto al Kazekage-sama. Bueno, eso es, si salimos vivos de aquí, será un activo aún más fuerte para Suna. Capítulo 3. Misericordia. El Rasengan en la mano de Shota se desvaneció al despedirlo. No había planeado usarla con nadie. Era solo para aparentar, una forma de convencer al shinobi de Suna detrás de él de que lo había aprendido aquí mismo, ahora mismo, de Minato Namikaze. Necesitaba que creyeran que lo había copiado en el acto, no es que hubiera pasado 4 años dominándolo en secreto. No quería explicar cómo había conseguido el jutsu. El cuerpo de Shota parpadeó, desapareciendo de su lugar justo cuando Kakashi apareció, la espada cortando el aire donde había estado de pie. Los ojos de Kakashi se entrecerraron mientras seguía el movimiento de Shota. Los otros shinobi de Suna se lanzaron contra Minato, pero sin la mirada de Shota sobre él, Minato los derrotó sin esfuerzo. Unos cuantos golpes y cayeron, gimiendo en el suelo. Kakashi presionó a Shota, su espada corta brillando mientras acortaba la distancia. Shota bloqueó con su kunai, el choque de metal resonando. Estaba a la defensiva. El combate a corta distancia no era su fuerte, y Kakashi era un prodigio, incluso sin chakra. El dojutsu de Shota le daba ventaja, permitiéndole usar chakra para aumentar su velocidad y fuerza mientras Kakashi no podía.
Apuntó una patada potenciada con chakra al pecho de Kakashi. Kakashi alzó la espada para bloquear, pero sin chakra que la reforzara, la fuerza le hizo deslizarse hacia atrás, sus pies clavándose en la tierra. Desde detrás de Kakashi, la voz de Obito retumbó. Mocoso de Suna, prepárate para enfrentarte a la ira de un Uchiha. Estilo fuego. Jutsu bola de fuego. Hizo señas con las manos y sacó el pecho, listo para desatar un infierno ardiente. Pero cuando soplaba, solo salió una ráfaga de aire patética. Sin llamas, sin calor, solo una triste bocanada que despeinó sus propias gafas. Obito se quedó paralizado, con la boca aún fruncida, los ojos muy abiertos. ¿Por qué no funcionó? Gritó, con pánico colándose en su voz. Sacudió las manos, mirándolas como si le hubieran traicionado. ¿He estropeado los carteles? Perro, jabalí, tigre no, espera, era mono. Venga ya. Empezó a tejer los signos de nuevo, esta vez más despacio, murmurando para sí mismo. Conozco este jutsu. Lo he hecho 100 veces. ¿Qué está pasando? Shota, aún enfrentándose a Kakashi, tuvo que contener la risa. El movimiento descontrolado de Obito casi fue suficiente para romper su concentración. Casi. Miró a Obito justo cuando el Uchiha empezó a hacer sellos de manos, activando su dojutsu para cancelar el jutsu antes de volver a mirar a Kakashi. La expresión en el rostro de Obito, pura confusión mezclada con horror creciente, era impagable. Parecía un niño que acababa de darse cuenta de que su juguete favorito estaba roto. Kakashi, esquivando otro de los golpes de Shota, gritó por encima del hombro. Idiota, no anuncies que estás usando un jutsu. Este tipo puede impedir que uses jutsu cuando te mira. Así fue como detuvo al Raijin volador de Sensei. ¿Puede hacer que? Gritó Obito, con la voz quebrada. Retrocedió tambaleándose, señalando a Shota como si hubiera visto un fantasma. Eso es ridículo. ¿Quién tiene una habilidad así? Eso no es justo. Agitó los brazos, las gafas deslizándose por su nariz. ¿Qué tipo de trampa está usando este tipo? Vamos, sin fuego. Acabo de parecer un idiota. Los labios de Shota se movieron ligeramente, pero mantuvo la atención en Kakashi. Lo ha descubierto en 5 minutos, pensó. Como era de esperar de un genio como Kakashi ataque. La espada de Kakashi volvió a atacarle, esta vez más rápido. Shota paró, pero la fuerza le empujó hacia atrás. Era físicamente más débil, y la habilidad de Kakashi era abrumadora. La única ventaja de Shota era su chakra, que le permitía moverse más rápido, golpear con más fuerza. Necesitaba mantener a Kakashi a distancia. Rin, de pie cerca del muro de barro, lanzó una andanada de shuriken a Shota para frenarlo. Los desvió con su kunai. Pero la distracción le costó caro. El suelo bajo sus pies se movió y, antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado hacia abajo, su cuerpo hundiéndose en la tierra hasta el cuello. Minato apareció frente a él, con un kunai de 3 puntas en una mano y el pergamino real en la otra. Estilo tierra. Jutsu super subterráneo de aplastamiento de calaveras, dijo Minato. Los ojos de Shota se movieron al oír ese nombre. ¿En serio? Pensó. Eso es solo el jutsu de cazadores de cabezas al estilo tierra con un nombre ridículo. Shota no podía moverse, con los brazos atrapados bajo la tierra. Miró el pergamino en la mano de Minato. Su misión, la que tanto había defendido, se había ido. La derrota cayó sobre él como un peso pesado. Giró la cabeza, mirando al shinobi de Suna detrás de él. Yacían en el suelo, magullados pero vivos, con el pecho subiendo y bajando. Al menos no estaban muertos. Eso era algo. Minato sostuvo la mirada de Shota. No queremos hostilidades con Suna, dijo. Por favor, perdóname por coger este pergamino. Su voz era sincera. Se giró, señalando a su equipo que se retirara. Kakashi, siendo curado por el ninjutsu médico de Rin, lanzó una mirada de protesta pero no dijo nada. Tras un momento, asintió, siguiendo el ejemplo de su sensei. Obito, aún murmurando sobre su bola de fuego fallida, se arrastró tras ellos, lanzando miradas cautelosas a Shota. El equipo de Konoha desapareció entre los árboles, dejando a Shota atrapado en el suelo, con los shinobi de Suna gimiendo detrás de él. Exhaló largamente, su cuerpo se desplomaba. Había perdido el pergamino, pero estaba vivo. Su equipo estaba vivo. Eso era más de lo que esperaba enfrentándose al destello amarillo. La mente de Shota iba a 1000 por hora, repasando la pelea. Se había defendido, aunque solo fuera por un momento. Su dojutsu detuvo el Raijin volador de Minato, canceló la bola de fuego de Obito y le dio una oportunidad contra Kakashi. Pero no fue suficiente. Pensó en su hermana en Suna, probablemente alimentando a su gato ahora mismo, esperando a que él volviera a casa.
Le había prometido que volvería, pasar a lo que pasara. Esta misión se suponía que debía ayudar a Suna, asegurarse de que estuvieran a salvo, darle un futuro. Perder el pergamino dolió, pero había sobrevivido al destello amarillo. Esa era una historia en sí misma. Minato, moviéndose entre los árboles con su equipo, apretaba el pergamino con fuerza. Sabía que el consejo de Konoha cuestionaría su elección. Dejar vivir a Shota, dejar que un niño con un dojutsu que podía borrar chakra se alejara, era un riesgo. Lo llamarían imprudente, quizá incluso una traición a su deber. Pero se sentía bien. La decisión de Minato no se basaba solo en profecías. La profecía también hablaba de una gran amenaza a la que se enfrentarían los shinobi y que podría aniquilarlos. Si la profecía era cierta, si se avecinaba una amenaza mayor, debía de ser algo ligado al propio chakra, ¿quién mejor para enfrentarse a ello que un niño que podría anularla? Shota podría ser la clave para evitar un desastre que Minato aún no podía imaginar. Pero Minato no era ingenuo. Si Shota se convertía en una amenaza para Konoha, si dirigía su poder contra la aldea, Minato lo perseguiría. La próxima vez, no habría duda, ni piedad. Él mismo lo acabaría. Por ahora, sin embargo, dejó vivir al chaval. Dejó que el shinobi de Suna respirara. Enfrentaría la ira del consejo y explicaría su elección. Y les daría la misma razón que dio a los Sunanin, no quería reiniciar la guerra entre las dos grandes aldeas. De vuelta en el campo de batalla, Shota se retorcía en la tierra, intentando liberarse. Los shinobi de Suna se movieron, uno de ellos arrastrándose hacia él. ¿Estás bien, chaval? Preguntó el Chunin, con la voz áspera. Sí, dijo Shota, logrando esbozar una débil sonrisa. Simplemente atascado. Y, ya sabes, perdió el pergamino. El Chunin se rió, haciendo una mueca mientras se agarraba el costado. Resististe el destello amarillo. Eso es más de lo que la mayoría puede decir. Capítulo 4. Deja que Konoha sacrifique a sus shinobi. Shota avanzó por el desierto junto a los otros dos Chunin y su líder Jonin mientras regresaban a Suna. Los rostros del grupo eran serios, sin rastro de sonrisas ni alivio. Habían fallado en su misión de asegurar un pergamino que contenía la ubicación de bases ocultas de Iwa, críticas para la guerra en curso de Suna contra la Tierra de la Tierra. Suna, que estaba en guerra con Iwa, podía usar esos lugares para atacar estas bases o evitarlas y atacar directamente sus bases importantes. El peso de ese fracaso fue grande, especialmente porque su supervivencia solo se debió a la misericordia del destello amarillo de Konoha, Minato Namikaze. Shota, sin embargo, sintió un destello de alivio. Estaba vivo tras enfrentarse al futuro cuarto Hokage, un hombre que una vez había aniquilado a 1000 shinobi de Iwa sin despeinarse. Eso era algo. Los otros shinobi de Suna no compartían su sentimiento. Murmuraron entre dientes, llamando a Konoha abrasadores de árboles y maldiciendo el alto el fuego que no había impedido que Minato interfiriera en los asuntos de Suna. Llegaron al corazón de Suna, donde estaba el edificio del Kasekaze. La estructura era una enorme cúpula de arena endurecida, su superficie lisa por años de erosión por el viento. Ventanas altas y estrechas alineaban sus laterales, dejando entrar rayos de luz que apenas llegaban al interior. Una sola torre sobresalía del centro, coronada por una amplia plataforma donde el Kasekaze a veces se dirigía a la aldea. El equipo se acercó a la recepcionista, sentada tras un escritorio desordenado de pergaminos. El Jonin dio un paso adelante. Hemos vuelto. La misión fue un fracaso, dijo, con voz plana. La recepcionista asintió, con expresión inmutable, y les dijo que esperaran a que el Kasekaze los convocara. Se quedaron en la sala de espera. Los dos Chunin, aparte de Shota, se movieron incómodos, sus heridas aún frescas. El Jonin se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Shota se quedó en silencio. Tras unos minutos, la recepcionista les llamó. El Kasekaze te recibirá ahora. La siguieron por un pasillo amplio. La oficina del Kasekaze estaba al final. El Jonin la empujó y entraron. Los ojos de Shota recorrieron la sala. 4 personas estaban delante de ellos, aunque estaba seguro de que los Anbu estaban ocultos en las sombras, observando. El cuarto Kasekaze, Rasa, estaba sentado tras su escritorio. Había sido ascendido recientemente tras la misteriosa desaparición del tercero. A su izquierda había 2 ancianos, miembros del Consejo de Suna. Aran Hisei, un antiguo comandante Anbu, estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos agudos estudiando al equipo. TJR, el otro anciano, se inclinó hacia adelante. Shota lo reconoció, o más bien su nombre, por su conocimiento de Gaara Iden. Era un intrigante que luego intentaría derrocar a Gaara y fracasaría como hacen todos los villanos de categoría C.
La cuarta figura era el comandante Jonin, un hombre llamado Kenta Ryoji. Era el equivalente de Suna al Shikaku Nara de Konoha, pero ahí terminaba el parecido. Mientras Shikaku era agudo, perezoso y simpático, Kenta era, no. Se quedó de pie, frunciendo el ceño, el pelo hecho un revoltijo de púas que parecían haberse metido la cabeza en una tormenta de viento y lo llamaron estilo. Se movía con la energía de un hombre que acaba de morder un limón ácido. Y su idea de estrategia era gritar hasta que alguien la descubriera por él. Shota le había oído una vez discutir con un chunin sobre a quien le tocaba limpiar el campo de entrenamiento, solo para marcharse enfadado al darse cuenta de que se había equivocado. Era casi gracioso, salvo que el temperamento de Kenta hacía que todos caminaran de puntillas a su alrededor. TJR habló primero, con voz cortante. Espero que tengáis una buena razón para no recuperar un pergamino que fue esencial para nuestra guerra contra Iwa. El líder Jonin dio un paso adelante, con la cabeza baja. Explicó la misión. Cómo habían conseguido robar el pergamino a un escuadrón Iwa, solo para ser emboscados por Minato Namikaze y su equipo. Describió el dojutsu de Shota que detuvo las técnicas de Minato, el pergamino señuelo y cómo Minato tomó al original, dejándolos vivos para evitar tensiones con Suna. El rostro de TJR se torció. Malditos sean esos abrasadores de árboles, escupió. Incluso con un alto el fuego, siguen metiéndose en nuestros planes. ¿Qué será lo siguiente? ¿Nos invitarán a tomar el té y luego nos robarán la tetera? Golpeó el escritorio con el puño, haciendo vibrar una pila de pergaminos. Aran Hisei levantó una mano, con voz calmada pero directa. ¿Por qué te dejó vivir? Sus ojos se fijaron en Shota. Usaste tu dojutsu con él, ¿verdad? Shota asintió, manteniendo una expresión neutral. Y aún así os dejó vivir a todos, dijo Aran, con tono curioso, casi impresionado. El Jonin asintió. Sí. Podría habernos matado, pero dijo que no quería reavivar las tensiones entre Suna y Konoha. Cogió el pergamino y se fue. Rasa, callado hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Su polvo dorado brillaba débilmente en el aire a su alrededor, un sutil recordatorio de su poder. No podrías haberte enfrentado al destello amarillo y completado la misión, dijo. Al menos has vuelto con vida. Vuestras vidas son activos para la aldea. Sus ojos se posaron en Shota mientras hablaba, y nadie en la sala lo pasó por alto. Todos sabían que principalmente hablaba de Shota. Su dojutsu fue un cambio radical. Incluso Kenta, que parecía preferir estar gritando a alguien, asintió a regañadientes. Shota respiró hondo y dio un paso adelante. Puede que no hayamos fallado completamente en la misión, Kasekage-sama. Rasa alzó una ceja. ¿Qué quieres decir, Chunin Shota? Shota metió la mano en su chaleco y sacó un pergamino sencillo, con los bordes gastados y sin llamar la atención. Este pergamino contiene las ubicaciones de las bases de Iwa. El Jonin y los otros dos Chunin le miraron sorprendidos e incluso mostraron una expresión un poco traicionada. Shota quiso decir sorpresa, pero no quería que los ancianos presentes le reprendieran de nuevo por su falta de modales. Aran Hisei se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Tenías otro pergamino señuelo que se llevó el destello amarillo? Shota negó con la cabeza. No. Se llevó el original y el señuelo. Pero copié el contenido del original en este pergamino. No se lo dije al equipo porque podrían haberlo delatado con sus reacciones. Como el destello amarillo se llevó tanto el pergamino señuelo como el original, no sospechó que tengamos un pergamino copiado también. Y como este pergamino parecía normal sin sellos para desbloquearlo, probablemente el destello amarillo lo ignoró. Continuó Shota. El conocimiento de la vida pasada de Shota sobre el mundo de Naruto le había enseñado a tener siempre un plan B. Había memorizado el contenido del pergamino y lo había garabateado en uno sencillo, que parecía demasiado ordinario para sospecharlo. Minato, tan agudo como era, no se había dado cuenta. La habitación quedó en silencio. Kenta parpadeó, su ceño se desvaneció como si hubiera olvidado cómo enfadarse. La boca de TJR se abrió y luego se cerró. Los labios de Aran se curvaron en una rara sonrisa. Bien, dijo. Muy bien. Chico listo. Ahora podemos atacar las bases de Iwa sin malgastar recursos buscándolas. Rasa estudió a Shota, con una expresión inescrutable. Lo has hecho bien, dijo. Esto cambia las cosas. Shota dudó, luego volvió a hablar. Si me permite ser presuntuoso, Kasekage-sama, ancianos, tengo una sugerencia. Rasa asintió con curiosidad, adelante. Konoha quería el pergamino con desdén si enviaban el destello amarillo tras él, dijo Shota. Eso significa que planean atacar a Iwa.
Si están luchando contra Iwa, ¿por qué deberíamos desperdiciar nuestras fuerzas y vidas de shinobi? Que Konoha sacrifique a sus shinobi. La sala se quedó en silencio. La mandíbula de Kenta cayó, como si no pudiera creer que un Chunin acabara de sugerir superar a Konoha en astucia. Los ojos de TJR brillaron, y Arana sintió despacio, impresionado. Rasa se recostó, pensativo. Y mientras Konoha está ocupada con Iwa, continuó Shota, atacamos a Iwa donde y cuando menos esperen. Capítulo 5. Ser humilde. Y mientras Konoha está ocupada con Iwa, continuó Shota, atacamos a Iwa donde y cuando menos esperen. La sala quedó en silencio. El cuarto Kasekage, Rasa, se recostó en su silla. Los dos ancianos, Aran Hisei y TJR, intercambiaron miradas. El comandante Jonin Kenta se rascó el pelo puntiagudo, su habitual ceño fruncido sustituido por un ceño pensativo. Aran Hisei rompió el silencio con una sonrisa que hizo que a Shota se le erizara la piel. Era el tipo de sonrisa que se queda demasiado tiempo, como si Hisei le estuviera evaluando por algo raro. La mente de Shota iba a 1000 por hora. No me balanceo así, pensó, y aunque lo hiciera, eres demasiado mayor, abuelo. Guarda esas vibras inquietantes para ti. Mantuvo el rostro neutral, pero por dentro se estremeció, imaginando a Hisei ofreciéndole una piruleta o algo igual de inquietante. La voz de Rasa cortó la tensión. Tu sugerencia será considerada en la próxima reunión del Consejo sobre la Guerra. Pero pasemos a otro tema. ¿Has conseguido copiar el jutsu de Minato Namikaze, el Rasengan? Shota asintió, con el corazón acelerado. Esperaba esa pregunta. Muéstrame, dijo Rasa, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Shota respiró hondo y dio un paso adelante. Se había quitado el velo cuando regresaron a Suna, para que todos pudieran ver su rostro. Concentró su chakra, dejándolo acumularse en su mano. Se formó una esfera azul de energía giratoria, el Rasengan zumbando suavemente. Mantuvo la expresión neutra, como si formar un jutsu de rango A no fuera gran cosa. Por dentro, sonreía con picardía. Éxito en la farmeanza de Aura, pensó. La sala estalló en un silencio atónito. Los Chunin y los Jonin, que ahora lo habían visto realizar el jutsu de cerca, tuvieron algunas reacciones curiosas. Podían ver lo difícil que era este jutsu. El Chunin detrás de él se quedó boquiabierto, sus mandíbulas casi golpeando el suelo. El líder Jonin parpadeó rápidamente, como si intentara procesar lo que acababa de ver. La figura delgada de TJR se puso rígida, sus ojos se abrieron como un búho asustado. Incluso el rostro normalmente estoico de Rasa se contrajo. Realmente es un jutsu sin sello, pensó Rasa. Y parece poderoso. Lo copió en segundos. Se inclinó hacia adelante, cruzando la mirada con Shota. Explica cómo lograste aprender un jutsu tan complejo en solo unos segundos. Shota se encogió de hombros, con el rostro aún despreocupado. Simplemente ocurrió de forma natural. Le vi hacerlo, y me cayó la cabeza. Puse chakra en mi mano, la giré y boom, Rasengan. La sala volvió a quedar en silencio absoluto, pero esta vez era el tipo de silencio en el que todos gritaban internamente. La boca de TJR se abrió y luego se cerró, como un pez jadeando por aire. Me ha caído, mi culo. Soltó, con la voz quebrada. Un jutsu de rango A no se hace clic así como así. ¿Qué sigue? ¿Vas a decir que lo aprendiste estornudando? No es mala idea. Si alguna vez consigo algún jutsu de viento chulo, igual uso esta razón, pensó Shota. Kenta resopló, finalmente soltando la mano de su pelo. Chaval, ¿esperas que creamos que acabas de explotar un jutsu que probablemente le llevó años a Flash Amarillo a hacer? Se rió, pero le salió más bien un ladrido nervioso, como si no supiera si le impresionaba o le ofendía. Aran Hisei ladeó la cabeza, su sonrisa inquietante ensanchándose. ¿Has hecho clic, Apuesto a que podrías clicar para reescribir todo el archivo de jutsus mientras estás en ello. Se rió, pero sonaba como si hablara medio en serio, lo que hizo que el estómago de Shota se revolviera de nuevo. Por favor, deja de mirarme así, pensó Shota, luchando contra el impulso de alejarse un poco. El líder Jonin tosió, intentando decir algo. Él está dotado, dijo, pero ni siquiera él sonaba como si lo creyera del todo. El Chunin asintió, aunque uno de ellos murmuró. ¿Has hecho clic? Ni siquiera consigo que mi liberación de viento de rango se encaje después de un mes. Rasa levantó la mano, silenciando la sala. Sus ojos seguían fijos en Shota. Nadie dudaba que Shota fuera un genio. El Rasengan, el pergamino copiado, la forma en que se había defendido contra Minato Namikaze, todo apuntaba a un prodigio. Lo que no sabían era que Shota no había aprendido el Rasengan en segundos.
Había pasado 4 años grindeando en secreto, usando sus conocimientos de su vida pasada para dominarlo usando pelota de goma y globo de agua y como Jiraiya se lo enseñó a Naruto. Había esperado el momento perfecto para revelarlo, y esa jugada en el campo de batalla había sido esa decisión. Ni de les voy a dar mi método de entrenamiento gratis, pensó. Estos chicos de Suna son tan tacaños. Ni siquiera me han dado un jutsu de rango B y esperan que les enseñe cómo hacer Rasengan así de fácil como si leyera su mente, Rasa habló. Para completar misiones con éxito, Aizawa Shota, puedes elegir un jutsu de rango B del archivo. Considéralo una recompensa. El corazón de Shota dio un vuelco, pero mantuvo el rostro sereno. No hace falta, Kasekage-sama. Era mi deber con la aldea. La ceja de Rasa se frunció, como si no estuviera acostumbrado a que le rechazaran. Y este deber merece una recompensa, replicó. No te preocupes, dijo Shota, agitando la mano. Por favor, insisto, dijo Rasa, con voz firme pero con un matiz de frustración. Shota se detuvo y luego sonrió. Vale, acepto, dijo, un poco demasiado entusiasmado. El cambio fue tan rápido que los demás tardaron 2 segundos en procesar lo que dijo. Se le iluminaron los ojos y se inclinó hacia adelante como un niño al que acaban de ofrecer caramelos gratis. La sala se quedó paralizada. Los ojos de TJR se contrajeron. Pasó de no, soy humilde a dame el jutsu en 2 segundos. Aran intentó contener la risa. El niño es más listo que una serpiente de arena. Se hizo el noble, y luego arrebató el premio como si lo hubiera planeado sin vergüenza desde el principio. Me gusta. Es un problema, pero me gusta el abuelo de Shota de la Tierra, siempre le había dicho que nunca aceptabas la invitación de alguien las 2 primeras veces. La cortesía exigía que rechazaras las 2 primeras y solo entonces podías aceptarlas la tercera vez. Rasa cogió un papel de su escritorio y lo selló con el sello del Kasekage. Puedes ir al catálogo de jutsus en los archivos para recoger el jutsu, dijo, entregándole el papel a Shota. Esto es tu aprobación. Shota hizo una reverencia, sujetando el papel como si fuera un boleto de lotería ganador. Gracias, Kasekage-sama, dijo, con voz firme a pesar de la emoción que burbujeaba en su interior. Se giró y salió de la habitación. El Jonin y los otros 2 Chunin siguieron. Su mente vagó hacia su hermana, que esperaba en casa con su gato. Probablemente exigiría toda la historia, hasta cada detalle de cómo se enfrentó a Minato y salió vivo. Sonrió, imaginando su reacción de ojos muy abiertos. Hay que hacer que suene más guay de lo que fue, pensó. Quizá omita la parte en la que me quedé atascado en la tierra. Capítulo 6. El prodigio de Suna. Cuando Shota salió de la oficina del Kasekage, las expresiones del cuarto Kasekage, Rasa, los ancianos Aran Hisei y TJR, y el comandante Jonin Kenta Ryoji se volvieron serias. Aran Hisei habló primero. Konoha ya conoce el Kekkei Genkai del joven Shota. Deberíamos proporcionarle un equipo de seguridad Anbu. Su habilidad es demasiado valiosa para morir con él. TJR asintió, su figura delgada inclinándose hacia adelante. Borró el chakra del destello amarillo en segundos. Si Minato Namikaze viera eso y le dejara vivir, otros vendrían a buscarle. Iwa, Kiri, incluso shinobi rebeldes, querrán que muera o que lo capturen. Kenta Ryoji cruzó los brazos. El chaval es ahora un blanco ambulante. Un solo desliz y perdemos el mejor arma que tiene Suna. Su ceño se profundizó, pero había un destello de respeto en sus ojos. No es que me guste cuidar prodigios, pero no podemos permitirnos perderlo. Rasa levantó la mano, silenciando la sala. Mi predecesor, el tercer Kasekage, creía que Shota sería la clave para el futuro de Suna. Nuestro propio genio y prodigio. Pero me advirtió que nunca le diera de comer con cuchara. El crecimiento viene de la lucha, no de las ayudas. El tercero tenía razón. Se recostó mientras explicaba su razonamiento, sobrevivió al destello amarillo. Copió el pergamino. Consiguió un jutsu de rango A gracias a su propia astucia. Recompensarle con un jutsu de rango B le empujaría a aceptar misiones más difíciles, a mejorar. Pero damos demasiado, y corre el riesgo de volverse complaciente. La voz de Rasa se endureció. Si solo repartimos recompensas, podría convertirse en otro Sasori. El nombre golpeó la habitación como un kunai. Sasori, el anterior prodigio de Suna, había desaparecido hace 6 meses, dejando el pueblo sin dejar rastro. Un genio titiritero, había abandonado a Suna, convirtiéndose en un ninja desaparecido. Los ancianos fruncieron el ceño, con el rostro tenso.
El ceño fruncido de Kenta volvió con toda su fuerza, y pateó el suelo, enviando una pequeña nube de polvo al aire. No me lo recuerdes, murmuró. El chico se suponía que era nuestro futuro, y simplemente, ¡puf! Desaparecido. TJR apretó los puños. Lo entrenamos, le dimos todo, y nos escupió en la cara. Shota es diferente, pero no podemos mimarle. Los prodigios se rompen si presionas demasiado o demasiado suave. Aran Hisei asintió, su sonrisa inquietante desaparecida por una vez. Shota tiene todas las cualidades de un prodigio. Una mente aguda, un Kekkei Genkai que lo distingue, habilidad en ninjutsu y, lo más importante, suerte. Todos en la sala sabían que la suerte era fundamental para un shinobi, especialmente para un prodigio. El talento no significaba nada si morías antes de poder usarlo. Shota se enfrentó a Minato Namikaze, el destello amarillo, y salió con vida. Le había superado con un pergamino copiado. Eso no era solo habilidad, sino el destino sonriéndole. Kenta añadió. ¿Viste cómo nos engañó con ese acto de sin recompensar? Lo rechazó 2 veces, luego lo arrebató como si hubiera estado muriendo de hambre por él. Se rió, negando con la cabeza. Necesitamos más como él. Alguien que pueda salir de una pelea hablando y también luchar para salir. Deberíamos entrenarle como negociador, y hará que Suna se sienta orgullosa. Rasa asintió, con expresión pensativa. Su mente es tan peligrosa como su dojutsu. Lo fomentaremos. La sonrisa inquietante de Hisei volvió, el destino finalmente brilla sobre Suna, dijo, con voz casi soñadora. Nuestro propio prodigio. Estaba cansado de que Konoha acaparara a todos los genios. ¿Qué les dan de comer a sus bebés allí? ¿Leche infundida con chakra? Te juro que cada vez que me doy la vuelta, otro chico de Konoha está reescribiendo el reglamento. Alzó las manos, casi tirando una vela sobre el escritorio de Rasa. Hiruzen Sarutobi, los 3 Sanin, Sakumo Atake, Kagami Uchiha, Fugaku Uchiha, esos gemelos Hyuga, el actual trío Inoshikacho, Minato Namikaze, y ahora ese mocoso de Kakashi Atake. Es ridículo. Rasa dijo. Basta ya de prodigios. Hablemos de Iwa. La sugerencia de Chunin Shota tiene mérito. ¿Por qué desperdiciar la vida de nuestros shinobi cuando Konoha probablemente atacará a Iwa con la información del pergamino? Deberíamos centrarnos en un objetivo que perjudique a Iwa y minimice nuestras pérdidas. TJR frunció el ceño, sus delgados dedos tamborileando el escritorio. ¿Cómo sabemos que Konoha actuará? ¿Y si se quedan con la información? Hisei resopló, haciendo un gesto con la mano con desdén. Danzo lidera el frente de Iwa de Konoha. Ese hombre es como un buitre, huele debilidad y se lanza al suelo. No hay manera de que deje que este pergamino acumule polvo. Atacará, e Iwa sangrará por ello. Rasa asintió, Iwa está al límite, luchando contra 3 grandes aldeas en múltiples frentes, igual que Konoha. Intentaron explotar nuestra guerra con Konoha, atacándonos a los 2. Kir vio su debilidad y contraatacó, vengando la muerte de su segundo Mizukage. Iwa está desesperado, y los enemigos desesperados cometen errores. Los recursos de Suna eran limitados, sus shinobi menos que los de las otras grandes aldeas. Cada misión, cada derrota, tenía que contar. El pergamino copiado de Shota les daba ventaja, pero necesitaban un plan para aprovecharlo. Kenta se rascó la barbilla, suavizando el ceño fruncido. Así que dejamos que Konoha e Iwa se destrozarán. Inteligente. Pero necesitamos un objetivo, algo que haga que Iwa se estremezca sin que nos cueste la mitad de nuestras fuerzas. TJR asintió. Sus líneas de suministro, quizá. Si cortas esas partes, se les derrumban. Demasiado arriesgado, dijo Hisei. Iwa está paranoico con sus suministros. Tienen patrullas por todas partes. Perderíamos más shinobi de los que ganaríamos con ello. El líder Jonin, silencioso hasta ese momento, intervino. ¿Y sus puestos avanzados cerca de la frontera? Pequeños, pero coordinan sus ataques. Si eliminas a algunos, Iwa se queda ciego en esa zona. Rasa escuchó, entrecerrando los ojos. Entonces los labios de Rasa se curvaron en una pequeña y rara sonrisa. El cuerpo de explosión de Iwa. La sala se quedó en silencio. El cuerpo de explosión era la unidad élite de Iwa, un grupo de shinobi entrenados en técnicas explosivas devastadoras. Eran la columna vertebral de las tácticas de tropas de choque de Iwa, capaces de arrasar fortificaciones o aniquilar escuadras enteras con un solo disparo bien colocado. Atacarlos limitaría la capacidad de Iwa para impulsar ofensivas agresivas, obligándoles a defenderse. Los ojos de Kenta se iluminaron, su ceño fruncido reemplazado por una sonrisa. Eso sí que es un plan.
golpea al cuerpo de explosión y Iwa no tiene dientes. Estarán demasiado ocupados llorando por sus juguetes volados para perseguirnos. TJR asintió, es atrevido. Arriesgado, pero audaz. Si lo logramos, Iwa se lo pensará 2 veces antes de adentrarse en nuestro territorio. Los demás también asintieron. Rase entonces dijo. Muy bien, propondría este plan en la reunión del consejo mañana. Capítulo 7. Eligiendo su primer jutsu de rango B, Shota entregó al Anbu que custodiaba los archivos de jutsu de Suna el pase que el Kazekage le había concedido. El guardia, con el rostro oculto tras una máscara de porcelana, tomó el papel sin decir palabra. Estudió el sello del Kazekage y luego guardó el pase en su chaleco. Su voz era plana, como si hubiera dicho lo mismo 1000 veces. Puedes elegir un jutsu de rango B, se te entregará un pergamino copiado. Te daré un catálogo de los jutsus. Especifica la naturaleza de chakra que quieres. Fuego y viento, dijo Shota. Esas eran sus afinidades principales y secundarias, las que había entrenado desde la academia. El Anbu asintió y desapareció entre las estanterías detrás de él. Los archivos eran una sala enorme. Filas de pergaminos alineaban las paredes, cada uno sellado en estuches protectores para mantener alejado el polvo del desierto. Algunas cajas brillaban débilmente con sellos de chakra, marcando las técnicas más peligrosas o secretas. Los Anbu regresaron con 2 catálogos gruesos, uno para viento y otro para fuego. El catálogo de Win era mucho más grueso, sus páginas gastadas por el uso. La mayoría de los shinobi de Suna tenían afinidad con el viento, así que tenía sentido. El catálogo de Fire era más delgado pero aún así robusto. Shota pensó que los jutsus de agua y rayo tendrían menos opciones, esas naturalezas eran raras en Suna, y por tanto menos jutsus explorados o comprados. Los Anbu colocaron los catálogos sobre una mesa de piedra frente a Shota. Estos jutsus no incluyen a algunos que el Consejo de Ancianos consideró demasiado peligrosos para el acceso general, dijo. Shota asintió y abrió primero el catálogo de viento. Pasó las páginas, sus ojos repasando los nombres y descripciones de los jutsus. Podrías pensar que tenía un enorme arsenal de jutsus, siendo el protagonista y todo eso. No. Incorrecto. La lista de jutsus de Shota era vergonzosamente corta. Los 3 fundamentos de la academia. Clonar, transformación y sustitución, además de parpadeo corporal, estilo viento. Gran avance, estilo fuego. Jutsu bola de fuego y Rasengan. Eso fue todo. Todo excepto Rasengan era de rango SEO inferior. ¿Y Rasengan? Le llevó 4 años dominarlo, incluso con los materiales de entrenamiento que Jiraiya usaba en el anime, pelotas de goma, globos de agua, todo el paquete. 4 años reventando globos y maldiciendo en voz baja bajo el calor del desierto. Así que no era un prodigio del ninjutsu como todos pensaban. Su dojutsu y su conocimiento de anime le sostenían, no una biblioteca de jutsus. ¿Por qué tan pocos? Primero, los jutsus de rango superior eran difíciles de aprender. Necesitabas control y un montón de chakra. Segundo, Suna era tacaño de madera con sus pergaminos de jutsu. Tenías que demostrar que valías la inversión para conseguir la recompensa que, por cierto, era solo un pergamino que estudiabas durante un mes antes de que te lo arrebataran. Un mes. Por un jutsu. Shota podría desahogarse sobre ello todo el día. Los ancianos de Suna actuaban como si repartir un jutsu de rango B fuera lo mismo que regalar las reservas de oro de la aldea. Había tenido 2 oportunidades así antes, donde consiguió sus 2 jutsus de rango C. Eso fue todo. Tampoco había un sensei Jonin generoso que le enseñara. Suna no era como Konoha, con sus acogedores equipos genin y mentores atentos. Aquí, te graduaste de la academia, y un Jonin podría elegirte como estudiante y ser tu mentor, si le apetecía. Shota, a pesar de graduarse antes de tiempo y ser el número 1 de su clase, no recibió ninguna oferta. 0. Nada. Estaba bastante seguro de por qué. Fue por la política. Cada Jonin en Suna estaba ligado a una de las muchas facciones ancestrales. Elegir a Shota significaba entregar su dojutsu, sus ojos que borran chakra, a una sola facción. Eso inclinaría la balanza de poder, y ninguno de los ancianos quería arriesgarse. Así que Shota se vio a su suerte, buscando recompensas de jutsu y enseñándose Rasengan en secreto. Pasó las páginas del catálogo de Win, sus dedos trazando los nombres. Estilo viento. Palma de vendaval, estilo viento. Nube de polvo, estilo viento. Cuchillas cortantes. Ninguno encajaba con su estilo. Gran avance era suficiente por ahora, hacía retroceder a los enemigos, despejaba el campo y podía ajustar el chakra para hacerlo más fuerte o más débil.
La mayoría de los jutsus del catálogo eran simplemente versiones más sofisticadas de soplar aire. Gran avance cumple con ello, pensó. ¿Por qué desperdiciar un hueco en algo que ya puedo hacer? Los jutsus basados en abanico también estaban descartados. No usaba abanicos de guerra, demasiado voluminosos, demasiado llamativos. Prefería kunai, velocidad y sudojutsu. ¿Cuándo van a dejar esos viejos que toque los verdaderos jutsus del viento? Refunfuñó para sus adentros. Suna tenía algunos malos guardados, pero estaban reservados para la élite o los favoritos de los ancianos. Cerró el catálogo de Win y abrió el de Fire. Se le iluminaron los ojos al repasar las páginas. Estilo de fuego. Torbellino de llamas, estilo de fuego. Ceniza ardiente, estilo fuego. Llama de dragón. Entonces lo vio, estilo fuego. Fuego zorro. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Esto es, pensó. Este jutsu encaja perfectamente con mi estilo de lucha. Fox Fire era una técnica de rango B que creaba múltiples pequeñas bolas de fuego, cada una controlable como un proyectil. Sabía que el jutsu funcionaría perfectamente con su borrado. Miró a Lambu, que permanecía como una estatua, esperando. Por favor, dame el pergamino de jutsu estilo fuego. Fuego de zorro, dijo Shota. Los archivos estaban en silencio, el único sonido era el leve susurro de las páginas cuando Shota cerró el catálogo. Devolvió ambos libros a Lambu, que asintió y desapareció de nuevo entre las estanterías. Los Lambu regresaron en unos segundos, sosteniendo un pequeño pergamino sellado. Esta es tu copia de Fire Style. Fox Fire, dijo, entregándosela. Estúdialo durante un mes. Devuélvelo cuando el sello expire, o habrá consecuencias. Shota tomó el pergamino, sintiendo su peso en sus manos. Un mes para dominar o al menos memorizar las especificaciones de un jutsu de rango B no era mucho tiempo, pero lo haría funcionar. Se inclinó ligeramente. Gracias, dijo, y luego se dio la vuelta y salió de los archivos. Capítulo 8. Estoy en casa. Shota dejó los archivos de jutsu de Suna. Decidió caminar despacio a casa y tener un rato a solas consigo mismo y sus pensamientos. 2 semanas fuera en una misión, enfrentándose al destello amarillo de Konoha, y aún respiraba. Su hermana y su gato, los 2 habitantes de su casa, probablemente estaban listos para regañarle por haber estado tanto tiempo fuera. Se preparó para sus quejas, ya imaginando el ceño fruncido de su hermana y la mirada crítica del gato. Todavía se sentía aliviado de que Minato Namikaze no le hubiera matado. El hombre podía parecer un blandito en el anime, todo sonrisas y vibras de héroe, pero Shota sabía que no era así. J solo preguntar a los 1000 shinobi a que Minato masacraría él solo en el futuro. Bueno, pensó Shota, pateando una piedra calle abajo, no sé por qué mis palabras funcionaron. Quizá realmente quería evitar el conflicto con Suna, o quizá era otra cosa. Sea lo que sea, me alegro de estar vivo. Si supiera que Minato le había perdonado por una profecía, alguna tontería del sabio sapo sobre un niño de ojos azules y otro con ojos negros perezosos salvando el mundo, Shota se habría aterrorizado. ¿Salvar el mundo? Se habría quejado. Solo quiero echar una siesta, comer ramen y acariciar a mi gato. ¿Por qué no puedo tener una vida perezosa? ¿Es mucho pedir? Probablemente habría sacudido el puño hacia el cielo, exigiendo hablar con el encargado de la profecía. Los pensamientos de Shota se desviaron hacia su primera vida, de vuelta en la tierra. Todavía recordaba morir, el momento en que todo se volvió oscuro. Una pantalla apareció frente a él, brillando como un videojuego. Enhorabuena. Dijo, todo alegre y molesto. Has sido seleccionado para el programa de reencarnación al mundo Naruto. Elegir tu carta ganadora. Shota parpadeó, pensando. ¿Qué? ¿Es esto una estafa? ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Y no tengo yo voz en el asunto? ¿No puedo simplemente reencarnarme como una cerveza y hibernar la mitad del tiempo? Antes de que pudiera protestar, la pantalla cambió con una explosión de confeti digital, confeti real, como un truco barato de fiesta. En letras blancas y negritas, decía, Kirk. Erasure. Luego, como si eso no fuera suficiente, cambió de nuevo. Convertir borrado de Kirk a borrado Kekko y Genkai para adaptarse al mundo Naruto. Buena suerte en tu viaje al otro mundo. Piaba la pantalla y luego desaparecía. Sin explicación, sin sesión de preguntas y respuestas, sin oportunidad de negociar. Shota quiso gritar. ¿Me das un manual? ¿Quizá algunos poderes extra? ¿Qué tal una casa de playa bonita en vez de una zona de guerra?
Se habría conformado con un cupón de ramen gratis, pero no, directo a un renacimiento como un bebé gritando en un orfanato de Suna. Cuando abrió los ojos siendo un bebé, rodeado de muros de arenisca y personas con túnicas del desierto, supo que estaba en Suna. El aire seco, la arena interminable, era inconfundible. Sinceramente, estaba feliz de estar en Suna antes que en las otras aldeas. Konoha. Claro, era la aldea de los héroes, pero Danzo estaba ahí fuera, tramando como un villano de dibujos animados. Shota se estremeció, imaginando a Danzo encerrándolo en una mazmorra de la raíz, convirtiéndolo en un dron lavado de cerebro. Únete a mi programa de niños soldados o si no, probablemente sí se haría Danzo, girando un bigote imaginario. ¿Y Orochimaru? Ese tipo bastaría con mirar el Kekkei Genkai barra Dojutsu de Shota y pensaría, oh, cuerpo nuevo y brillante para robar. Shota podía imaginarlo deslizándose hacia arriba, todo sonrisas y ojos de serpiente, ofreciendo experimentos que terminaban con Shota como rata de laboratorio. Kumo no era mucho mejor. Esos tipos secuestraron a un Hyuga de 5 años para criar niños de Byakugan como si fueran una granja genética inquietante. Con el Kekkei Genkai de Shota, probablemente lo encadenarían a una cama y lo convertirían en un caballo de cría. Produce más bebés de Dojutsu. Exigían, entregándole una carpeta con un horario. Lunes. Haz 10 hijos. Martes. Haz 10 más. La idea le hizo vomitar, y no solo por la logística. No iba a convertirse en el semental favorito de Kumo. Suna tenía sus propios planes, por supuesto. Probablemente los ancianos esperaban a que cumpliera 16 años antes de empezar a empujarle hacia el matrimonio. Hora de hacer pequeños bebés de Dojutsu, Shota. Decían, probablemente con una sonrisa inquietante de Hisei. Shota hizo una mueca. No creo que mi Kekkei Genkai funcione así, pensó. No es un rasgo de clan, es un regalo de cualquier imbécil cósmico que me haya enviado aquí. Ni de broma mis hijos van a heredar esto de todas formas, no planeaba tener una familia numerosa. Una hermana y un gato gruñón ya eran suficiente responsabilidad. Kiri era un rotundo no. La niebla sangrienta hacía honor a su nombre, exámenes de graduación donde los niños luchaban a muerte, una historia de cazar a los usuarios de Kekkei Genkai como si fueran animales. Shota habría estado acabado en cuanto vieran su habilidad. Quizá Iwa estaba bien, pero Suna era mejor. ¿Por qué? Porque Gaara acabaría convirtiéndose en Kasekaze, y ese tipo era tranquilo. Un líder que ha pasado por un infierno y ha salido siendo amable. Apúntate a Shota. Además, la plantilla actual de Suna no estaba mal. Rasa, el cuarto Kasekaze, era una bestia con su polvo dorado, y Pakura de la liberación abrasadora seguía viva, aún no traicionada. Con 2 shinobi activos de rango S y 2 retirados, Suna no estaba tan débil como lo sería después. Aún así, Suna tenía sus inconvenientes. Era la más débil de las 5 grandes aldeas, golpeada por las pérdidas en cada gran guerra. Carecían de clanes Kekkei Genkai, y su grupo de shinobi de alto nivel era pequeño. Shota pensó en el futuro, cuando Deidara y Sasori atacaron para secuestrar a Gaara. El shinobi de Suna simplemente se quedó allí, inútil, mientras Gaara luchaba solo. Eso aún faltaba años, pero era un recordatorio. Suna necesitaba hacerse más fuerte, y Shota formaba parte de eso. Negó con la cabeza, despejando sus pensamientos mientras se acercaba a su casa. La casa apareció ante ellos. Llevaba 2 semanas fuera y su hermana probablemente estaba lista para darle una charla. El gato probablemente también bufaría y le ignoraría durante un día. Ingrato bolita de pelo, murmuró, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Llegó a la puerta de entrada, el familiar crujido de las bisagras le dio la bienvenida. Antes de que pudiera entrar, 2 figuras se lanzaron contra él, su hermana y el gato, derribándolo con sorprendente fuerza. Los brazos de su hermana le rodearon, su voz amortiguada mientras gritaba algo sobre que llegaba tarde. El gato, para no quedarse atrás, le dio un manotazo en la pierna, probablemente enfadado por el cuenco vacío de comida. Shota tropezó pero se contuvo, una pequeña sonrisa se asomó. Ya estoy en casa, dijo. Capítulo 9. La hermana pequeña y el gato. En fin, quizá te preguntes por qué Shota seguía viviendo en Suna con todos sus inconvenientes, sus pérdidas en las grandes guerras shinobi, sus shinobi más débiles, los ancianos intrigantes jugando a la política como niños, peleando por el último trozo de pan. Podría haberse ido, encontrar un pequeño pueblo en algún sitio, vivir una vida perezosa y pacífica tal y como soñaba. Sin misiones, sin peligro, solo él, una hamaca y quizá un cuenco de ramen. Pero se quedó. Eligió ser shinobi, incluso conociendo los riesgos. ¿Por qué? Porque Suna se había colado en su corazón.
La matrona del orfanato, una anciana gruñona que le daba una paliza con una cuchara de madera cuando se saltaba las clases del alfabeto, lo había criado. Los otros cuidadores, severos pero amables, le habían curado los rasguños y le habían dado de comer cuando solo era un niño flaco. Los otros huérfanos, ruidosos y molestos, jugaban a pillar con él en las calles arenosas, esquivando cactus y riendo hasta toser. Incluso en la academia, donde se graduó antes de tiempo como el mejor alumno, empezó a sentir algo por los demás chicos. No eran amigos, exactamente, no era tan blando pero lo suficientemente cercanos como para no querer dejarlos atrás. Pero los dos seres a los que realmente estaba apegado, aparte de la matrona cuya cuchara aún le perseguía en las pesadillas, estaban ahora frente a él, abalanzándose sobre él mientras cruzaba la puerta de su pequeña casa. Una era una niña de 6 años llamada Shizu, con los brazos alrededor de su cintura. Shizu era su hermana, bueno, hermana adoptiva. El otro era un gato negro llamado Yori, ronroneando fuerte mientras Shota le rascaba la barriga. La había llamado Yori porque sus ojos amarillos y su pelaje negro le recordaban a Yoriichi de Bleach, bueno, quizá porque su imaginación no era precisamente creativa. Yoriichi, Yori, casi, pensó cuando la cogió cuando era un gatito. Hermano mayor Shota, por fin has vuelto. Dijo Shizu, abrazándole con más fuerza, con la cara enterrada en su chaleco. ¿Qué has tardado tanto? Exigió, apartándose para fulminarle con un puchero. Entrecerró los ojos, sospechosa. Dijiste que volverías antes. ¿Te quedaste dormido durante la misión? Eres tan vago como siempre, hermano mayor Shota. Shota suspiró, dejando a Yori suavemente en el suelo. El gato se mantuvo cerca, frotándose contra su pierna. Acabo de hacer una misión muy difícil y peligrosa, dijo. Tu hermano mayor podría haber perdido la vida. Las sospechas de Shizu se profundizaron, con sus manitas en las caderas como una detective diminuta. Definitivamente te quedaste dormido durante la misión, dijo, señalándole. No hay manera de que alguien sea lo suficientemente capaz de poner en peligro tu vida. Shota sonrió, despeinándole el pelo. El mundo es grande, Shizu. Hay muchos shinobi más hábiles y poderosos que yo ahí fuera. No se lo creía. No, no puedes mentirme, dijo, cruzándose de brazos. Estoy seguro de que dormiste durante la misión. Por eso llegaste tarde. Voy a contárselo a la matrona. El trasero de Shota se apretó al oír hablar de la matrona, una punzada fantasma de su cuchara de madera atravesándole. Venga ya, Shizu. Gimió, frotándose el trasero como si ya estuviera magullado. No la matrona. Volverá a perseguirme con esa cuchara y estoy demasiado cansado para correr. La última vez que me pilló, no pude sentarme en una semana. Shizu sonrió, sintiendo la victoria. Entonces, ¿cuál es tu precio por mi silencio? Preguntó, con la voz cargada de picardía. Shota alzó una ceja, siguiendo el juego. Vale, ¿cuánto me va a costar? Juega con nosotros. Dijo Shizu, saltando sobre las puntillas. Yori maulló, como si estuviera de acuerdo, moviendo la cola como una pequeña bandera. Shota gimió más fuerte, desplomándose contra el marco de la puerta. ¿Podemos jugar la semana que viene? Estoy agotado. Acabo de pasar por 2 países, Shizu. 2. Mis piernas son básicamente fideos. No. Dijo Shizu, negando con la cabeza. O le diré a la matrona que fuiste perezosa durante una misión. Vamos, déjame dormir al menos un par de días, suplicó Shota, levantando las manos. Tu hermano mayor estaba realmente en una misión peligrosa. Casi me entierran vivo un tipo llamado el Destello Amarillo. Shizu le señaló, imperturbable. Excusas, excusas, solo eres vaga, dijo con tono de regaña, sonando como una versión mini de la matrona. Yori maulló de nuevo, más fuerte esta vez, y Shota juraría que el gato le sonreía con picardía. Levantó a Yori, frotándole la barriga mientras ronroneaba como un pequeño motor. Verás, Yori está de acuerdo, dijo Shizu. Ella también quiere jugar. ¿Y por qué la semana que viene? Si estás cansado, podemos jugar mañana. Oye, necesito entrenar, ¿sabes? Replicó Shota, dejando a Yori en el suelo. Si no, seguirás llamándome vago. Shizu puso los ojos en blanco, con las manos de nuevo en las caderas. Entrena sentado y mirando las cosas sin parpadear. ¿Qué clase de shinobi hace eso? La mandíbula de Shota cayó y se agarró el pecho como si ella le hubiera apuñalado. ¿Sin parpadear? Shizu, eso es lo mío. Mi habilidad super guay, nada cutre. Por dentro, quería gritar. Alguien cuyo poder es mirar fijamente a los enemigos sin parpadear, eso es. Pero él solo sonrió, negando con la cabeza.
Sudojutsu, Sukeko y Genkai, se centraba en mirarse a los ojos y borrar chakra. Parpadear era su enemigo, pero no iba a explicárselo a un niño de 6 años. Echaba de menos esto, pensó, sintiendo cómo el calor se extendía por su interior. Las quejas de Shizu, los ronroneos de Yori, era su hogar. Por eso se quedó en Suna. No solo el pueblo, sino estos dos. Shizu entrecerró los ojos y su puchero volvió a ser sospechoso. Ahora sonríes malvadamente, hermano mayor. De verdad necesito contárselo a la matrona. Shota se quedó paralizado, su sonrisa desapareciendo. ¿Malvada? ¿Ve? Shizu, ese es el encanto natural de mi cara. Él adoptó una pose, una mano en la cadera y la otra señalándola. Solo tienes envidia de mi actitud, Shinobi. Ella se rió, apartando su mano de un manotazo. ¿Con actitud? Tropecaste con Yori la semana pasada y lloraste por ello. No lloré. Protestó Shota, alzando la voz. Yo estaba, revisando el suelo por trampas. Con mi cara. Maulló Yori, sonando sospechosamente como si estuviera riendo. Shizu se dobló, agarrándose el estómago. Eres tan malo mintiendo. A la directora le va a encantar oír esto. Shota gimió, cayendo de rodillas desesperado. Shizu, me estás matando. Sobrevivo al destello amarillo, y ahora me acaban con un niño de 6 años y un gato. ¿Dónde está la justicia? Shizu sacó la lengua. Justicia es que mañana pueda jugar contigo. ¿Trato hecho? Shota suspiró, levantándose y despeinándole el pelo de nuevo. Está bien, pequeño chantajista. Mañana. Pero si me duermo a mitad de partida, no es culpa mía. Trato hecho. Dijo Shizu, agarrando a Yori y girando. El gato se retorcía pero no luchaba demasiado, claramente acostumbrado a sus travesuras. Capítulo 10. Estilo fuego. Técnica del fuego del zorro. Después de jugar con Shizu y Yori durante 2 días seguidos, Shota por fin empezó a entrenar con el jutsu que había recibido ayer. El pergamino de estilo fuego. Fuego zorro había llegado un día antes. Incluso mientras entrenaba, parpadeaba lo menos posible. Su dojutsu, borrado, necesitaba contacto visual para funcionar, y cuanto más tiempo mantuviera los ojos abiertos, mejor le iría en combates largos. Parpadear era el enemigo. Hay que entrenar estos ojos para que estén abiertos para siempre, pensó, mirando un cactus como si le debiera dinero. Desenrolló el pergamino de fuego zorro, repasando los sellos de mano. 24, demasiados. Con práctica, podría reducirlo a 4 o 6. Pero no más que eso, Shota pensó. ¿Cómo demonios la gente del programa usó esos jutsu sin ningún tipo de ayuda? Había elegido este jutsu por una razón y era perfecto para él. Fox Fire creó 9 pequeñas bolas de fuego, cada una como una granada que explotaba al contacto. Más fuertes que el jutsu de Flor de Fénix, las bolas de fuego eran más grandes y tenían más fuerza. Pero el verdadero truco, podía controlar cada uno con la mente, guiándolos como pequeños misiles. El nombre del jutsu venía de las 9 bolas de fuego que giraban alrededor del usuario, imitando las 9 colas del zorro de 9 colas. Cubría su mayor debilidad: luchar contra varios enemigos a la vez. Si 2 shinobi atacaban desde lados opuestos, podía lanzar unas cuantas bolas de fuego para ralentizar a uno mientras usaba el resto contra el que tenía en la línea de visión. Con Erasure activo, apagaría su chakra, dejándolos lentos e indefensos. Y entonces boom, bolas de fuego a la cara. El jutsu se inspiró en Scorch Release de Pakura. Asesinato extremadamente humeante. Creó orbes llameantes como mini soles, orbitando a su alrededor y evaporando enemigos al contacto, dejándolos momificados. Fox Fire no era tan letal, pero lo suficientemente cerca para Shota. De todos modos, prefería los ataques a larga distancia. El combate cuerpo a cuerpo era arriesgado, demasiadas variables, demasiado riesgo de parpadear. A distancia, podía borrar chakra, esquivar y dejar que las bolas de fuego hicieran el trabajo. En el anime, los personajes esquivaban bolas de fuego como si jugaran a pillar. Salta a la izquierda, desliza a la derecha, sin problema. Shota resopló, recordando cuántas veces los jutsus de fuego no lograron matar a nadie, ni siquiera a los personajes principales. Pero si les quitas el chakra, pensó, no pueden saltar 3 metros en el aire ni alejarse con el parpadeo del cuerpo. Son solo humanos lentos y en pánico. Sus bolas de fuego ya habían quitado vidas en misiones, enemigos demasiado lentos para esquivar, demasiado sorprendidos para reaccionar por no tener acceso al chakra. Fox Fire haría eso aún más letal. Más que eso, podía controlar las pequeñas bolas de fuego. Así que incluso si alguien esquivaba, podía hacer que la bola de fuego siguiera a la persona como un misil teledirigido. Volvió a leer los detalles del pergamino.
El jutsu comenzó escupiendo una sola bola de fuego, que se dividió en 9 más pequeñas. Tenía que comprimir chakra en cada uno para explosiones más grandes. Y también podía aumentar el poder de fuego de cada bola de fuego comprimiendo más chakra de fuego en cada bola de fuego. Luego, usando fluctuaciones de chakra en su cuerpo o movimientos de las manos, las guiaba. Sonaba sencillo. No. Las bolas de fuego explotaban al contacto con cualquier cosa kunai, otro jutsu, una piedra cualquiera. Eran muy volátiles porque el chakra que los fabricaba también los hacía inestables. Un movimiento en falso y se volaría a sí mismo. Genial, murmuró. Soy mi peor enemigo. Shota empezó con los sellos de manos. Tigre, carnero, mono, jabalí, repasó las 24, despacio y con cuidado. Sus dedos tropezaron con el 12º signo y gimió. Esto va a tardar una eternidad. Lo intentó de nuevo, esta vez más rápido, pero aún torpe. En el 10º intento, solo había visto 15 signos, saltándose algunos que le parecían redundantes. Progreso, pensó, secándose el sudor de la frente. Formó una pequeña bola de fuego en su mano, aún sin explosión, solo probando el control. Parpadeaba, tambaleándose como una vela borracha. Se concentró, imaginando que se dividiría en 9. No pasó nada. La bola de fuego salió disparada, dejando una triste nube de humo. Vamos, gruñó, intentándolo de nuevo. Esta vez, la bola de fuego creció y luego se dividió en 3 orbes tambaleantes que se apagaron al instante. Mejor que nada, dijo, pero le ardían los ojos por no parpadear. Siguió insistiendo, hora tras hora. El sol quemaba la arena y tenía la garganta seca, pero no se detuvo. Señas de manos, bola de fuego, dividir, control. Una y otra vez. A última hora de la tarde, logró lanzar 5 bolas de fuego, cada una del tamaño de un puño, orbitándole temblorosamente. Guió a uno hacia una roca, y explotó al contacto, lanzando arena por los aires. ¿Sí? Exclamó, luego se estremeció cuando otra bola de fuego se desvió y explotó demasiado cerca, chamuscándose su manga. Vale, no perfecto. Shota podía ser vago, pero para vivir una vida perezosa en el futuro, podía trabajar duro. El jutsu era duro. 24 sellos de mano eran una pesadilla, y controlar 9 bolas de fuego a la vez era como hacer malabares mientras corrías. Su control de chakra era bueno, Rasengan se había encargado de eso, pero esto era diferente. Tenía que centrarse, mantener los ojos abiertos y no hacerse explotar. Sin presión, pensó con sarcasmo. Se tomó un descanso, sentado en una roca y bebiendo agua de su cantimplora. El entrenamiento por sí solo era lento, sin embargo. Necesitaba más tiempo, más práctica. Entonces se dio cuenta. Clones de sombra. Si tuviera jutsu de clones de sombra, podría hacer copias para entrenar mientras dormía. Sería genio, pensó. Los clones hacen todo el trabajo, yo consigo las habilidades y recupero el sueño. Plan perfecto, pensó Shota con una sonrisa. Tengo que conseguir el jutsu. No quiero el jutsu porque sea vago, probablemente.